Hoy vamos a entrar en la quinta parte de nuestra serie llamada La Ley de la Continuidad. Y como estamos viendo, esta es una de las leyes espirituales más importantes en las Escrituras. Así que vamos a volver hoy a nuestro texto central, el cual contiene una tremenda verdad. El apóstol Pablo escribió inspirado por el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, en Filipenses 1:6, y él dijo lo siguiente: estando persuadido, él está comunicando la idea de que estaba seguro, convencido y confiado de esto mismo. ¿Cuál es ese hecho concreto de cuál él estaba totalmente convencido y plenamente persuadido? De que el que comenzó o empezó en ustedes la buena obra, la continuará y completará o perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y miren, nosotros necesitamos volvernos cada día más conscientes de que Dios acaba lo que empieza. Y si conocemos correctamente su carácter, tendremos, como el apóstol Pablo, la seguridad y plena confianza de que la buena obra que empezó en nuestras vidas la completará. Esto significa que el producto final está garantizado. Así que podemos reposar. Caminamos, avanzamos con Él, pero en paz. Ahora, ya hemos visto que otra manera de definir esta ley, la ley de la continuidad, es la siguiente. Lo que Dios empezó con un milagro, lo sostendrá con un milagro y lo terminará también con un milagro. En otras palabras, Dios no empieza cosas asombrosas para luego abandonarlas a la mitad del proceso. Él no está en el negocio de abortos, ¿no? De detener procesos, todo lo contrario. Él está en el negocio de empezar, continuar y terminar. Así que Él nunca te va a abandonar, Él nunca te va a dejar. Así que volvamos a las historias del Antiguo Testamento y ya hemos dicho que lo que ellos experimentaron en su caminar con Dios nos da a nosotros esperanza en nuestra relación con Dios. Hemos estado hablando acerca de una serie de personajes bíblicos y hemos hablado de Abraham, hemos hablado de David. Y volviendo a David, miren, la gran fe que David exhibió tuvo que ver con gente que vino antes de él. Él tuvo fe en el tremendo pacto que Dios había hecho con Abraham y él entendió claramente el concepto de la continuidad. Ahora, volviendo a la historia de David y Goliat, imagínense a David, ese pastorcito ungido por Dios, llegando al campamento de Israel y viendo a Goliat desafiante, amenazando al pueblo de Dios. Lo más probable es que David haya pensado en esos términos. No tiene ningún sentido de que Dios haya creado nuestra nación y pueblo peculiar, especial, escogido de manera milagrosa para que todo esto se eche a perder como si nada. Miren, entendamos bien el origen milagroso de la nación de Israel. Israel fue idea de Dios. Surgió por iniciativa divina para sus más altos propósitos salvíficos, redentivos, proféticos. El pueblo de Israel surgió por un milagro de Dios. El nacimiento, por lo tanto, de Israel fue milagroso. Y este fue el primero de 3 nacimientos milagrosos notables en las Escrituras. Así que quiero hablarles hoy de 3 nacimientos milagrosos en el reino. Vamos a empezar hablando del primero. Vamos a Génesis capítulo 17, los 5 primeros versículos. Y allí se nos dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció el Señor y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Aquí vemos a Dios, el Todopoderoso, el Omnipotente, El Shaddai, presentando sus credenciales personales. Recuerden que él le había prometido un hijo. Ahora Dios está presentando como el Todopoderoso, que Él tiene poder para hacer lo que prometió. Y luego le dijo: anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y como ya sabemos, entre los versículos 4 y 5, hay un sorprendente cambio en el tiempo de los verbos. De futuro serás a presente.
El versículo 4 dice, serás padre, pero el versículo 5 dice, te he puesto por padre. Ahora, después de que Abraham había caminado con Dios por tantos años, desde Génesis, el capítulo 12, recién aquí en el capítulo 17, Dios le dijo, te he puesto por padre. Así que en este escenario, Dios lo cambió todo, haciendo lo que Él suele hacer. ¿Qué cosa? Llamar las cosas que no son como si fuesen. Porque es así como Dios efectúa cambios en el universo material. Él habla, Él suelta palabras de fe. La fe llama las cosas que no son como si fuesen. Así que Dios, cara a cara, le dijo a Abraham, te he puesto por padre. Ahora, entendamos esto. Dios, de manera intencional, esperó que Abraham alcanzase cierta edad, la edad en la cual él ya no podía tener hijos. Es decir, su cuerpo, y la Biblia dice en Romanos, el capítulo 4, que estaba ya casi muerto, su cuerpo alcanzó el punto en que fue incapaz de producir la semilla que le daría a luz un hijo. En otras palabras, casi muerto reproductivamente. Es más, la misma Sara había sido estéril desde su juventud. Ella no era capaz de tener hijos. Así que en ese momento, definitivamente, ella se encontraba en un lugar en su vida en que estaba más allá de toda esperanza de poder concebir y tener un hijo. Ahora, miremos también lo que Dios le dijo a Sara. Génesis, también el mismo capítulo 17, los versículos 19 y 21. Respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo. Y llamarás su nombre Isaac, que significa risa. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Versículo 21. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Así que Dios está dejando acá muy en claro que Él había esperado de manera adrede hasta ese momento, porque Él quiso que esto ocurriese en ese preciso momento. Así que ese retraso, entre comillas, no fue debido a que Abraham no se había aún desarrollado en fe, porque Dios, el Dios de propósitos, es un Dios también de tiempos. Él tenía un tiempo establecido para hacer esto porque quería que Abraham estuviera en un punto particular, corporalmente hablando, en el que fuese incapaz de tener hijos. Ahora Abraham tenía 100 años de edad y Sara 90. Todos sabían alrededor que esa idea, la idea misma de tener hijos a esa edad era tan ridícula que Dios mismo, con un gran sentido del humor, conmemoró la ocasión llamando el nombre del niño Isaac. Esto es risa. Y a veces nosotros tenemos que gozarnos y reírnos cuando vemos una situación que lucía o parecía imposible, pero Dios se movió poderosamente. Nos reímos. Porque, miren, tener hijos a esta edad no era biológicamente viable para sus cuerpos, pero Dios produjo un nacimiento milagroso, el de Isaac, el hijo de la promesa. Así que este fue el primero de 3 nacimientos sobrenaturales. Es importante que nosotros consideremos esto porque esto nos habla acerca de la ley de la continuidad. Nos muestra acerca de cómo Dios inicia algo. Él es el Dios todopoderoso, el omnipotente. Por lo tanto, con Él está lo sobrenatural y está lo milagroso. Así que, volviendo a David, David mismo fue capaz de mirar hacia atrás en el tiempo, es decir, ver a Dios formando sobrenaturalmente al pueblo de Israel y entender que Dios no permitiría que Goliat los destruyese aquel día. Es decir, el Dios que había iniciado milagrosamente a la nación de Israel también la libraría de manera milagrosa de cualquier amenaza mortal. Y para ser históricamente correctos, y hemos visto cómo Dios ya los había librado del faraón, vemos cómo Dios bendijo a Josué y protegió sobrenaturalmente al pueblo en el periodo de la conquista de la tierra prometida. O sea, David sabía todo esto y estaba completamente seguro de que Dios no los abandonaría ante la amenaza de un solo gigante. ¿Qué cosa es un solo gigante para Dios? Así que el rey Saúl y el ejército de Israel, después de oír por 40 días seguidos las amenazas de Goliat, tanto en la mañana como en la tarde,
seguramente todos ellos estarían petrificados de temor y embargados por una sensación mortal y se sentían seguramente también incapacitados. Probablemente sentían que ese sería el fin de todo. No había ninguno entre ellos que se atreviese a enfrentar a ese paladín, a ese gigante. Es obvio, se hace evidente que ninguno de ellos estaba pensando en el pacto. Yo te pregunto, hermano, tú que eres parte del pueblo del pacto, estás en pacto con Dios. Cuando viene alguna dificultad, ¿te pones a pensar en el pacto? ¿Te pones a pensar en los derechos y privilegios y beneficios del mismo? ¿Te has puesto a pensar que el pacto te ha dado a ti una posición en esa relación especial con Dios? Porque hay muchas cosas que te pertenecen por relación de pacto, como derecho de pacto. Son parte de nuestra herencia legal, nos pertenecen por lazos familiares. ¿Alguna vez te pones a pensar en el pacto cuando encuentras dificultades? Porque es obvio que ninguno de ellos estaba pensando en esos términos. Ninguno de ellos en Israel, ahí en el valle de Ela, frente al campo de batalla, ninguno de ellos tenía su fe puesta en el pacto y las promesas de Dios de preservación del pueblo. Ellos no estaban pensando, Dios es mi protector. Ellos no estaban pensando que Él era su libertador. Lo que ellos percibían en esta real amenaza no era la verdad. La verdad era lo que Dios les había dicho, les había prometido. Y miren, van a haber momentos en nuestras vidas en que las cosas no lucirán nada bien, como aquel día delante de Goliat. Y lo más probable es que no visualicemos ninguna posibilidad de victoria en la situación. Es ahí que nosotros tenemos que pasar de vista a fe, dejar de mirar las cosas con este ojo de la carne y empezar a visualizar proyectando lo que nosotros creemos a través del ojo de la fe. Eso es muy importante. Entonces, lo más probable es que, y la tendencia natural humana es que no se vea ninguna probabilidad de victoria en la situación, pero si nosotros, que somos gente de fe, gente sobrenatural, nos paramos firmes en el pacto de Dios, mirándolo solo a Él a través del ojo de la fe, Él nos sostendrá y definitivamente nos librará con su poder, porque Él es el Dios de la continuidad. Ahora es cierto, y tú te preguntarás, ¿no? O sea, ¿por qué hay cristianos que mueren antes de tiempo? Es cierto que algunas veces algunos hijos de Dios mueren prematuramente. Y eso es bíblico, sí. Eso estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto. En 1 Corintios 11, hablando acerca de la cena del Señor, el apóstol Pablo nos dice que muchos en esa iglesia local estaban enfermos, débiles. Inclusive muchos habían muerto prematuramente. Y eso es triste, porque esa no fue la voluntad de Dios. O sea, ellos habían fallado en dos cosas: en discernir el cuerpo de Cristo, es decir, cuando se reunían para participar de la cena del Señor, ellos no estaban mostrando ningún tipo de respeto. Y la Biblia nos enseña a saber separar lo que es profano de lo que es puro, aquello que es inmundo de lo que es limpio. Hay que saber separar las cosas sagradas de las cosas comunes. Y ellos no estaban respetando ese momento tan solemne y tan importante, tan sagrado, por así decirlo, al momento de participar de la cena del Señor. Y la cosa número 2 en la cual estaban fallando es que no estaban juzgando el pecado en sus propias vidas. Así que ellos murieron antes de tiempo debido a que fallaron en cosas fundamentales. Estaban fuera de la voluntad y fuera de la protección de Dios. No es que Dios retiró su protección de ellos, ellos se salieron de ella. Porque cuando hablamos de la cena del Señor, estamos hablando acerca del nuevo pacto que estaba siendo establecido. Y como ya dije, tiene beneficios, tenemos derechos y tenemos ahí una tremenda y maravillosa herencia. Pero cuando tú te vuelves consciente de que estás en un pacto con Dios, y esto es importante saberlo, aun si tú te mueres prematuramente y no logras vivir una larga vida, en el balance final no es una derrota, porque tú te vas de frente al cielo, y es cierto, temprano, pero pasas de inmediato a la presencia del Señor. O sea, en el gran esquema de las cosas, tú ganas. Es cierto que aquí en la tierra tu familia, amigos y misión te van a extrañar, ¿sí? Aquí en el presente, pero a la larga no hay derrota, solamente hay triunfo. Sin embargo,
Dios mismo nos llama a acabar nuestra carrera tomados de su mano. Y eso es lo óptimo. Bien, vamos a ver ahora el segundo nacimiento milagroso. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 35. Al sexto mes del embarazo de Elizabeth, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Miren, eso nos enseña algo acerca de la naturaleza humana. Vemos cómo María había sido escogida por Dios de entre todas las jóvenes vírgenes de Israel para ser la madre del Mesías. Y definitivamente ella era una mujer muy especial. Y cuando vio al ángel, se turbó. Pensó que estaba en problemas. Y eso nos dice claramente que nuestros sentimientos no siempre nos dicen la verdad. Nuestra mente tampoco. Versículo 30. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Obviamente vemos aquí cómo María temió. Ella tuvo temor, pero el ángel la tranquilizó diciéndole que había hallado gracia delante de Dios. Y como dije, no siempre puedes guiarte por tus sentimientos, porque son engañosos. Versículo 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y aquí ocurrió exactamente lo mismo que con Isaac. Se mencionó su nombre antes de su nacimiento. Versículo 32 dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo, y aquí está el elemento sobrenatural, aquí está lo milagroso, te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá, y está hablando de un nacimiento, será llamado Hijo de Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la ley de la continuidad? Mucho. El primer pacto, el pacto con Abraham, fue iniciado con un nacimiento sobrenatural. Y ahora estamos viendo el inicio del nuevo pacto. Pregunta: ¿cómo empezó? Respuesta: con un nacimiento sobrenatural. Sí, este fue un nacimiento milagroso, fue una impartición sobrenatural de la semilla de Dios en el vientre de María. Ese fue el milagro, una concepción sobrenatural y un nacimiento virginal. Así que esa fue la forma en la que empezó el nuevo pacto, con un nacimiento milagroso. Y esto está de acuerdo con la ley de la continuidad. Voy a leerles ahora acerca del tercer nacimiento sobrenatural. Y este nacimiento milagroso es el nuestro. Veamos lo que Jesús dijo en Juan 3:3. Jesús le dijo a Nicodemo: te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Miremos entonces ahora el cuadro completo. El primer pacto que comenzó todo fue un pacto sobrenatural, fue el pacto abrahámico. Y este pacto, quiero decirles, que aún sigue vigente. Es decir, todos los que hemos aceptado a Cristo estamos ahora en el pacto abrahámico. Fuimos incluidos en dicho pacto. Este pacto nunca murió, aún sigue en vigor. Y Dios empezó este primer pacto con un nacimiento sobrenatural. Cuando Él quiso añadir el segundo pacto, el cual es la continuación del primero y está conectado con él, también Él lo inició con un nacimiento sobrenatural. Y luego, al entrar nosotros en este pacto, también tenemos o experimentamos un nacimiento sobrenatural. ¡Wow! Miremos lo que el apóstol Pedro dijo en 1 Pedro 1:23. Pues han nacido de nuevo, no de simiente o semilla corruptible, sino de incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahora, está hablando del nuevo nacimiento. Y miren, debido a que no
podemos ver el espíritu humano cuando renace, quizás podríamos pensar que el nuevo nacimiento sea algo simbólico o metafórico, pero no lo es. Es algo verdadero, es algo real. Si nosotros pudiésemos ver en el ámbito del espíritu, comprenderíamos sin problemas el cambio que tomó lugar en nosotros cuando nacimos de nuevo, porque allí fue cambiada nuestra naturaleza interna, allí fue desarraigado el pecado de nuestro espíritu, de nuestro interior, y todo esto ocurrió literalmente. Somos una nueva criatura en Cristo. Somos el resultado de un nacimiento sobrenatural por la palabra y el Espíritu de Dios. Y es aquí donde leemos en las epístolas, y ahí se nos dice que nosotros hemos experimentado la circuncisión del corazón. Es como si la palabra de Dios, que es más cortante que toda espada de dos filos, hubiera sido el cuchillo que quitó el prepucio de lo pecaminoso en nuestra vieja naturaleza interna. Porque ahora somos nuevas personas, libres del pecado y de la muerte espiritual, y tenemos la vida de Dios en nosotros. Ahora, fue una semilla lo que causó el nacimiento de Isaac y también del Señor Jesús. Y fue la semilla sobrenatural de la palabra de Dios la que causó que tú y yo naciésemos de nuevo por el poder del Espíritu Santo. Así que en todo esto tenemos 1, 2 y 3 nacimientos sobrenaturales. Así que lo que Dios inicia con un milagro y sostiene con un milagro, Él lo continúa también con un milagro. Y este es uno de los conceptos más importantes que alguna vez abrazarás, porque cuando te encuentras en uno de esos días malos y no te sientes bien en lo absoluto y empiezas a pensar que quizás Dios te dejó, te abandonó, que nada especial de parte de Él te ha ocurrido, tú tienes que recordar esto. Si has nacido de nuevo, tú eres un milagro. Eres una persona sobrenatural. Y Dios no te dio su espíritu ni puso su vida y naturaleza en ti para abandonarte en esos momentos de tu vida. Tus días aún no han terminado. Lo mejor está por venir. ¿Lo crees? Miren, recordemos la historia del ladrón en la cruz al lado de Jesús. En los últimos momentos de su vida, cuando estaba a punto de morir, se volvió a Jesús y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le respondió: de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Esto significaba que aún no era demasiado tarde. Sí, aún en el mismo final de su vida, Jesús revirtió el destino de este hombre y lo colocó en una nueva dirección. Y Dios es capaz de hacer este tipo de cosas. Él es el Dios que le da un nuevo giro a nuestras vidas. Y Él hace esto por la gente todo el tiempo. Él nos da a nosotros un nuevo inicio con su poder, nos sostiene con su poder y nos conduce hacia un final milagroso con su inagotable poder. Y si tú estás en el nuevo pacto por la fe en Cristo, estás en el pacto que les da la vuelta a las situaciones aparentemente imposibles, porque es un pacto marcado por lo sobrenatural y por lo milagroso. Y de allí la importancia que tú te vuelvas más consciente de esa relación especial, singular y única de pacto que tú tienes con Dios. Ahora, a pesar de lo que el diablo te diga, Dios sigue siendo el Dios de la continuidad. Porque el diablo desde el principio ha sido un mentiroso. Jesús dijo que Él no permaneció en la verdad. Así que el diablo viene y nos miente, sea cual sea la etapa de la vida en la que nos encontremos. Pero sus mentiras cambian dependiendo de sobre qué base estás tú parado. Por ejemplo, con respecto a Abraham, podríamos decir que el diablo mintió a Abraham diciéndole: nunca vas a tener hijos. Para ti no hay esperanza. Luego el diablo le mintió a Moisés diciéndole que nunca podría lograr que los israelitas salieran de Egipto. Y él lo hizo en abierta contradicción con lo que Dios le había prometido y jurado a Abraham al hacer con él el pacto. Seguramente también el diablo le susurró a Josué en el oído que nunca sería capaz de conquistar y poseer la tierra de Canaán. Quizás le dijo: mira, si Moisés no pudo hacerlo, ¿cómo se te ocurre pensar que tú podrás? El diablo también vino con mentiras contra David diciéndole: jamás vencerás al gigante,
Jamás te convertirás en el rey de Israel, tienes mucha gente en contra. O sea, el diablo siempre viene con una mentira tras otra. Sea lo que hagamos para el reino de Dios, siempre vamos a encontrar oposición. Por eso hemos sido llamados a pelear la buena batalla de la fe. Y necesitamos entender esto. Las bendiciones de Dios que nos pertenecen por causa del pacto no nos caen de los árboles ni nos golpean la cabeza. No, tú tienes que apropiarte de ellas. Tú tienes que pararte en fe y pelear para recibir y experimentar lo que Dios ha provisto para ti. Y aquí yo no me refiero a pelearnos con la gente. Yo me refiero a pararnos firmes en la palabra de Dios y resistir diferentes circunstancias, resistir pensamientos, resistir toda la intimidación y amenazas que vienen del diablo para tratar de evitar que disfrutes lo mejor de Dios para ti y que te pertenece como tu herencia en este pacto. Tú debes saber que debido a que has experimentado en Cristo un nacimiento sobrenatural, eres más que vencedor. Miren lo que el apóstol Juan escribió, 1 Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y aquí yo te voy a hacer un par de preguntas. ¿Eres un creyente? ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, hemos nacido de nuevo para ganar. El que cree, vence. El que cree todo lo es posible. Aquí vemos continuidad. Cristo venció al mundo mediante su fe, confiando en Dios. Y nosotros también somos vencedores en Él y como Él. Ahora, hay algunos de ustedes a los cuales el diablo por años les ha venido diciendo que su situación nunca va a cambiar. Me refiero a alguna situación en sus vidas con la cual no se sienten bien ni están tampoco nada conformes. Y el diablo viene y te dice, nunca lo vas a lograr. Miren, existe una historia del siglo XIX relacionada con el inventor del barco a vapor. Su nombre fue Robert Fulton. Y se dice que él ya tenía el barco listo para su primera navegación y aún no había sido probado. Y su hermana, que era una persona muy negativa, muy pesimista, estaba allí en la orilla gritándole, nunca lograrás que avance, nunca conseguirás que navegue. Pero el invento de su hermano funcionó. Ella, sorprendida al ver esto, cambió su discurso y comenzó a gritarle, nunca lograrás que se detenga. Este es el comportamiento típico del diablo. Miren, cuando el pastor John Austin decidió vencer el temor de subirse a un avión, y hay gente que tiene pánico para subirse a un avión, cuando él tomó la decisión de volar, el diablo comenzó a gritarle, todo el viaje le comenzó a gritar diciendo, te voy a matar, te voy a matar. Pero él se mantuvo firme, utilizando su fe, y él decía una y otra vez, yo voy a pasar ileso al otro lado. Y nada malo le pasó. Entonces el diablo, al verse derrotado, al verse humillado, le dijo, en el vuelo de vuelta, en el vuelo de regreso, te mato. Y no pudo hacerlo, porque la fe, otra vez más, derrotó al temor y las mentiras del diablo. Entonces, una vez que tú derrotas a Satanás y sus mentiras, él vendrá con otras nuevas para frenar tu avance. Si ya no te puede engañar con nunca lo lograrás, vendrá contra ti una vez que lo lograste y te dirá, no podrás sostenerlo, no podrás mantenerlo. Es cierto que conseguir algo y mantener algo son dos cosas completamente diferentes. Pero miren lo que le pasó a Jesús cuando empezó a experimentar éxito en su ministerio. Marcos capítulo 6, versículos del 7 al 13. Entonces llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. Les daba autoridad sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni bolsa, ni dinero en el cinto, sino solamente un bastón.
pero que calzaran sandalias y que no vistieran dos túnicas. Y les decía, donde quiera que entren en una casa, posen en ella hasta que salgan de aquel lugar. Cualquier lugar que no los reciba ni los oiga, saliendo de allí, sacudan el polvo que está debajo de sus pies para testimonio contra ellos. Entonces, ellos salieron y predicaron que la gente se arrepintiera. Echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Miren, qué tremendo. Los logros de Jesús en el ministerio fueron asombrosos. Era Jesús con su equipo trabajando juntamente. Pero una vez que alcanzaron una meseta, un clímax, miren lo que vino después. Versículos 30 y 31. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Entonces él, cuando se encontraban allí, en esa meseta, en ese clímax, les dijo, vengan ustedes aparte a un lugar desierto y descansen un poco. Porque eran muchos los que iban y venían y ni siquiera tenían oportunidad para comer. Así que después de que ellos habían experimentado todo este gran éxito, Jesús les presentó un concepto divinamente ordenado. Siempre que caminemos con Dios y lo sirvamos, vamos a experimentar su bendición y vamos a ver grandes resultados. Y es allí donde nosotros necesitamos ser sabios y aprender a combinar o balancear el trabajo con el descanso. Porque hay momentos en los cuales tú te vuelves vulnerable. Así que tú, si estás cansado, estás débil, lo que tienes que hacer es pisar los frenos y descansar, reponer fuerzas. Es en esos tiempos tipo cumbre, cima, meseta o clímax que Satanás viene contra nosotros con una nueva mentira. Él no puede negar lo que Dios ha hecho a través de nosotros, así que nos quiere convencer de que no podremos sostenerlo y que todo ello va a fracasar y no va a poder continuar. Y miren, cuando estamos trabajando en sociedad con el Dios del pacto, con el Dios de la continuidad, su poder, lo sobrenatural, lo milagroso está garantizado. Y el diablo sabe que la única forma de detener todo esto es a través de nosotros creyéndonos sus mentiras. Así que si el diablo te vuelve a decir que no puedes lograr avanzar y que no puedes sostener tus avances en el reino, recuerda que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y que el Dios de la continuidad que empezó a obrar en ti y a través de ti estará contigo hasta acabar lo que Él se ha propuesto. Y Él apunta alto. Él se ha propuesto formar a Cristo en ti. Y miren el entendimiento que David logró acerca de esta ley. Salmo 37, 25. Yo fui joven y ya he envejecido, pero nunca vi desamparado a un justo, ni vi a sus hijos andar mendigando pan. Esa es la ley de la continuidad en operación. El Dios que es nuestro libertador, nuestro protector, nuestro defensor, también es el Dios de toda provisión. Y Él no te va a abandonar. Él estará con nosotros todo el camino de inicio a fin. Y quiero que ustedes sepan algo. Todo está suplido hasta el día del rapto. Si tú quieres saber cómo es que Dios opera, necesitas entender esa ley espiritual tan importante, la ley de la continuidad. Y vamos a seguir profundizando en ella en las siguientes semanas. Oremos. Padre, gracias te damos porque tú eres el Dios del pacto. Tú haces misericordia con aquellos que te buscan de todo corazón. Padre, tu palabra dice que todo aquel que en ti confiare nunca será avergonzado. Porque tu integridad y tu fidelidad son más que suficientes. Tú y tu palabra son uno. Y Señor, confiamos en ti. Fe en ti es fe en tu palabra. Te damos las gracias y tenemos expectativa por lo que viene, lo cual, Señor, es glorioso. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Él es el Dios de la continuidad. Si aún no te has conectado con el Dios Todopoderoso, aquel que obró en la vida de Abraham, en la vida de David, aquel que ha obrado en la vida de millones y millones de personas, yo te doy la oportunidad ahora. Jesucristo se caminó la verdad y la vida. Y solamente podemos acudir a Él. Solamente Él tiene palabras de vida eterna. Y si tú crees en el Evangelio, en la palabra de verdad, el Evangelio de salvación, entonces tú puedes
permitir que Dios empiece algo tremendo. Y cuando eso, Dios lo empieza en ti, tú puedes saber con toda confianza, puedes tener toda la garantía de que Él no te va a dejar. Él te va a consolar, Él va a llenar los vacíos en tu vida, pero solamente tienes que acudir a Él, porque Él es el único camino de salvación. No hay otra salida en este mundo. Así que, ora conmigo. Ahí donde estás, cierra tus ojos, inclina tu rostro, repite conmigo en voz alta, de todo corazón: Dios del cielo, reconozco que te necesito. Quiero reconectarme contigo a través de Jesucristo. Jesús, te confieso como mi Señor. Creo en tu resurrección. Y yo me arrepiento de mis pecados. Y recibo hoy el regalo de la vida eterna. Creo que en ese momento nazco de nuevo sobrenaturalmente. Te doy las gracias, viviré para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. El Señor es maravilloso. Muchas bendiciones.